Pues buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con este estudio del libro de Mateo. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, Señor Dios, que alabo, te bendigo esta mañana, Señor. Reconozco, Señor, que te necesitamos. Te reconozco que te necesito, Señor, y te pido que obres esta mañana, Señor, y que este tiempo, Señor, sea para tu gloria, Señor, y para nuestra edificación, Padre. En nombre de Jesús, amén. Pues hemos estado viendo ya el libro de Mateo, capítulo 10. Hemos visto ya cómo el Señor Jesús eligió a sus 12 discípulos o apóstoles, cómo los envió a predicar el Evangelio y cómo les ha estado advirtiendo o les ha estado señalando pues los peligros que ellos pudieran tener en su tiempo de predicación o en su ministerio principalmente, ¿no? Y ya hemos visto varias advertencias y varias señales que el Señor Jesús ha hecho de los versículos 16 al 23, y vamos a continuar con el versículo 24, recordando pues o viendo ciertas características de los discípulos de Dios que debieran tener o que pudieran pasar, ¿no? Vamos a ver las marcas de un discípulo verdadero de Cristo. Y quisiera leer un pequeño párrafo que escribió un predicador que se llamaba Jonathan Edwards. Fue un predicador que fue en parte responsable por un gran avivamiento en los Estados Unidos en los años 1700, y él escribió lo siguiente: no reclamo derecho para mí, ningún derecho para esta comprensión, para esta voluntad, para estos afectos que están en mí. Tampoco tengo ningún derecho a este cuerpo o sus miembros, ningún derecho a esta lengua, a estas manos, pies, oídos u ojos. Yo mismo me he entregado y no he retenido nada para mí. He estado para Dios esta mañana y le he dicho que le entrego todo mi ser. He entregado todo poder a fin de que en el futuro no reclame ningún derecho para mí en ningún aspecto. Se lo he prometido expresamente y por su gracia no fallaré. Lo tomo como toda mi porción y mi dicha, sin considerar nada más como alguna parte de mi felicidad. Su ley es la norma constante de mi obediencia. Pelearé con todas mis fuerzas contra el mundo, la carne y el diablo hasta el fin de mi vida. Me adheriré a la fe del Evangelio por peligrosa y difícil que puedan ser la profesión y la práctica de esa fe. Ruego a Dios por el bien de otros que miren esto como una autodedicación. De ahora en adelante no voy a actuar por mi cuenta en ningún aspecto. Actuaría por mi cuenta si alguna vez hago uso de cualquiera de mis fuerzas para hacer algo que no sea para la gloria de Dios, o si fallo en hacer que glorificarlo a Él constituya toda mi íntegra dedicación. Si me quejo en lo más mínimo en aflicción, si de algún modo no tengo caridad, si vengo mi propia causa, si hago alguna cosa tan solo para agradarme, o si omito algo porque constituye una gran negación, si confío en mí mismo, si acepto algún elogio por algo que Cristo hace por mí, o si de algún modo soy orgulloso, actuaría por mi propia cuenta y no para Dios. Pero me propongo ser absolutamente suyo, escribió el predicador Jonathan Edwards. Cuando al principio de su ministerio él se dedicaba a sí mismo ante Dios. Estas son las palabras de una persona que dedicó
100% su ser para la predicación de la palabra de Dios. Las palabras de un discípulo verdadero que entregó cada aspecto de su vida y fue las consecuencias de su dedicación y su esfuerzo por predicar la palabra fueron evidentes en todo el país de los Estados Unidos, y es algo que un verdadero discípulo pudiera decir. Jonathan Edwards fue un discípulo del Señor en toda la extensión de la palabra, y en estas letras vemos cómo, en este pasaje, vemos cómo Jesús, después de haber elegido a sus discípulos y mandarlos a la predicación del Evangelio y darles consejos y advertencias, sigue explicando y extendiendo este mensaje que podemos aplicar hasta nuestros días. Y comienza pues Jesús a listar las características y las consecuencias de ser su discípulo. Leamos pues el pasaje de Mateo 10, 24 al 31 una vez más, que dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vemos pues en el versículo 24 y 25 que una marca de un verdadero discípulo es una persona que imita a Cristo, una persona que imita a su maestro. Dice el versículo 24: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Dice la versión de las Américas: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Y la idea es que un discípulo es una persona que aprende una doctrina o una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Un discípulo es una persona que está en todo tiempo aprendiendo o que está en todo tiempo siendo instruido de alguna manera. Y dice Jesús que un discípulo, en el momento que es discípulo, pues no puede ser mayor que su maestro, no puede ser más grande que su maestro, ya sea en conocimiento o en habilidad. Un discípulo, por definición, la palabra discípulo es una persona que está aprendiendo, que está por debajo de su maestro. Y dice Jesús: ni siquiera tampoco un siervo es más grande que su señor. Un discípulo está por debajo de su maestro en conocimiento y en habilidad, o en lo que sea que esté aprendiendo. Un siervo está por debajo de su amo, de su señor, porque un siervo o un esclavo es alguien que no es suyo de sí, sino que pertenece a alguien más. Vemos entonces que Jesús nos empieza a decir las características o marcas de un discípulo que, primero que nada, la palabra discípulo o la palabra siervo son 2 características que primeramente deberíamos ser los cristianos. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro. Un siervo es aquel que está a la orden de su amo. Un verdadero cristiano debería ser un discípulo de Cristo y al mismo tiempo un siervo de Cristo, porque sigue a su Señor y porque está a la orden de su maestro o de su amo. Nosotros hemos sido llamados como creyentes a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Si leemos el libro de Mateo, capítulo 28,
Versículo 19 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Un discípulo, pues, es una persona que está siendo enseñado, y nosotros deberíamos ser los discípulos de Cristo. O sea que deberíamos estar siempre deseando ser instruidos por Dios en lo que a nosotros nos corresponde. Deberíamos estar siempre deseando estudiar la palabra, leer la palabra, tener comunión con la palabra, y que el Padre o Jesucristo nos instruya, nos enseñe cómo ser como Él es. Si leemos el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros nos llamamos a nosotros mismos cristianos, debemos anhelar y buscar ser como Cristo, andar como Cristo andaba. A través de aproximadamente un año, Jesús estuvo con sus discípulos predicando el Evangelio, sanando personas, haciendo milagros. Un año a través del cual sus discípulos, sus seguidores, veían lo que Él hacía. Y después de eso ellos fueron llamados a hacer lo mismo que Jesús hizo. Y Jesús nos advierte y dice: un discípulo no es más que su maestro, ni un siervo es más que su señor. Pero dice el versículo 25: basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. La versión de las Américas dice: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. La verdad es que mientras un discípulo o un siervo están bajo su maestro o su señor, el anhelo de un verdadero discípulo, de una persona que honra a su maestro o que está asombrado por su maestro, es que quiere llegar a ser como él. Si una persona, vamos a dar un ejemplo del fútbol. Todos conocemos el fútbol, creo yo. Y mientras una persona entrena a otros jugadores, por lo general el entrenador es una persona que ya tiene más experiencia en el juego, ya tiene más conocimiento en el juego, y esa persona comparte con sus jugadores técnicas o sugerencias para ser un mejor jugador. Y si ese jugador reconoce que su maestro o que su entrenador es una persona que conoce del tema, que sabe del tema, pues primeramente le va a respetar, le va a honrar y va a decir: yo quisiera ser como mi maestro, yo quisiera ser como él, o incluso mejor. Hay un dicho popular que dice que el alumno siempre supera a su maestro, ¿no? Y es la idea de que la persona que está siendo instruida tiene el deseo de ser como la persona que le está instruyendo. En este sentido, dice el versículo 25, bástale al discípulo ser como su maestro. O sea, el discípulo quiere llegar a ser como su maestro y un siervo quiere llegar a ser como su señor. En este sentido, dice la segunda parte del versículo 25, si al padre de la familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Una persona que sigue a Cristo y que es un discípulo de Cristo y que se esfuerza por ser un buen discípulo, una persona que conoce su palabra, que conoce su voluntad y quiere andar como Jesucristo anduvo, lo mínimo que puede esperar del mundo es el mismo fin que Cristo, ser crucificado. Y el versículo 25 hace referencia a los pasajes pasados en el cual cuando Jesús hace un milagro, los fariseos dicen: ese milagro lo hace por medio de Belzebú, de Satanás. El nombre Belzebú era el nombre de un ídolo pagano que era tan horripilante era
disgustante para los israelitas que ellos empezaron a usarlo como para referirse a Satanás. Dice Jesús que si al padre de la familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? La verdad es que los discípulos de Cristo, los verdaderos seguidores de Jesús, no pueden esperar menos que ser rechazados por el mundo, que ser comparados o ser hechos semejantes a Satanás, de manera que, como lo dice este pasaje. Si al padre de familia le llamaron, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Jesús lo crucificaron, lo maldijeron, ¿qué puede esperar un discípulo de él? Mínimamente ser igualmente rechazado, ser igualmente crucificado. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 15, versículos de 18 al 20. Juan capítulo 15, versículos 18 al 20. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si una persona es un discípulo, un verdadero discípulo de Cristo, y una persona vive para Cristo, el mundo lo reconocerá como tal y lo rechazará. Si Jesús, siendo la luz del mundo, vino a este mundo, el mundo lo rechazó, nosotros como discípulos de Cristo, al brillar con la misma luz de Cristo, de la misma manera seremos rechazados porque el mundo no nos quiere, no nos reconoce. Si nosotros realmente somos discípulos de Cristo, seremos rechazados. Es una promesa o es una consecuencia de ser discípulos de Cristo. El mundo los va a rechazar. El mundo nos rechazará de la misma manera que a Cristo. Veamos Juan capítulo 16, versículo 2. Allá adelante del pasaje que ya leímos. Dice Juan 16, 2. Voy a leer desde el versículo 1. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Si algunos de ustedes estuvo la semana pasada en la clase de la escuela dominical, veíamos cómo Pablo perseguía a los cristianos porque él, en su entendimiento, pensaba que los cristianos eran blasfemos de la palabra. Y él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. ¿Qué dice aquí la palabra? Aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. La gente nos va a perseguir a los verdaderos discípulos de Cristo. Nuestro llamado es ser igual a Cristo, y un verdadero discípulo siempre trata de imitar a su maestro. Si como consecuencia de esto el mundo nos aborrece, no debe sorprendernos, debe llevarnos a comprender que en alguna manera estamos siendo como Cristo. Las tribulaciones por causa de seguir a Cristo son algo normal en la vida del creyente. Ya veíamos la semana pasada que es parte del creyente las tribulaciones, el ser perseguidos, el ser atormentados. Y si en alguna manera no estamos siendo perseguidos, debe alertarnos a pensar si realmente estamos siendo verdaderos discípulos, verdaderos seguidores de Cristo. Un verdadero discípulo imita a su maestro y como consecuencia tendrá las mismas persecuciones que su maestro. En este caso, si somos seguidores de Cristo, lo más probable es que el mundo nos rechace de la misma manera que rechazó a Cristo. Y que no nos extrañe
si nos quieren llevar a la muerte. Vamos a ver el libro aquí mismo en el capítulo 10 de Mateo, versículo 26. ¿Con cuánta razón nos manda Jesús a decir? Así que no los temáis. Una consecuencia de ser un discípulo de Jesús es que vamos a ser perseguidos. El mundo nos va a atormentar. Pero ¿qué dice Jesús? Así que no los temáis. Jesús ya sabe que vamos a ser perseguidos, ya sabe que el mundo nos va a atacar. Pero Jesús, en medio de esa advertencia, también nos alienta y nos dice, no les temáis. Un verdadero discípulo de Cristo lo imita, pero también un verdadero discípulo no teme al mundo. Una de las razones por las cuales un verdadero discípulo no teme al mundo es porque sabe que Dios, a su debido tiempo, revelará todas las cosas como son. Por eso dice el versículo 26, no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Durante el ministerio de Cristo, Cristo sufrió varias acusaciones o estuvo puesto a prueba de diferentes maneras. Los fariseos, los escribas querían tenderle trampas a Jesús para poder acusarle de que él no era obediente a la ley. Pero Jesús ya sabía las intenciones de los corazones. Él sabía la razón por la cual estas personas le estaban acusando. Jesús sabía que ellos querían hacerle caer. Si vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 18. Vamos a leer desde el versículo 17, dice, 22, 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta inscripción? De esta imagen y la inscripción. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Otra tentación, otra prueba de Jesús fue en Marcos capítulo 10, versículo 2. Dice Marcos 10, 2, y se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Vemos pues que Jesús fue puesto a prueba de diferentes maneras porque estos fariseos, estos hombres querían aprenderle, querían decirle que él estaba en contra de la ley para aprenderle, encarcelarle, tal vez matarle, o no sé, ellos querían aprender a Jesús. Pero Jesús ya conocía las intenciones de sus corazones, él sabía lo que ellos estaban pensando. Y de alguna manera similar puede ser que de alguna manera los discípulos de Cristo puedan ser acusados falsamente. Pero nosotros no podemos decir, yo sé que tú me acusas porque tú me quieres perseguir o porque tú quieres hacer algo contra mí. Nosotros no conocemos las verdaderas intenciones de los corazones de las personas, pero sabemos que a su debido tiempo Cristo va a revelar las cosas por cómo
son las verdaderas intenciones de los corazones. Por eso dice, no teman al mundo. No teman porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de manifestarse. A su debido tiempo, si somos perseguidos, si somos señalados con mentiras o con trampas, no se angustien, no teman, porque Dios lo ha de revelar, porque no hay nada que vaya a ser encubierto. No hay una mentira que puedan hacer en contra de ustedes que no vaya a ser revelada. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es posible que nuestra vida como creyentes, siendo discípulos de Cristo, seamos señalados, puede que seamos puestos en trampas, o puede que haya cosas que se digan de nosotros y que el mundo lo crea, y por consecuencia seamos rechazados del mundo o tengamos tribulaciones porque la gente dice cosas nuestras. Pero ¿qué dice Dios? Que en su debido tiempo manifestará las intenciones de los corazones y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si como consecuencia de ser discípulos de Cristo tenemos persecución en cuanto a las mentiras de otros, y por causa de esas mentiras haya consecuencias en nuestra vida o a nuestros familiares, puede que pierdas tu trabajo o que tengas un problema con una persona, no se angustien, dice Jesús, no teman al mundo, porque nada hay que vaya a quedar encubierto, no hay nada que no haya de manifestarse, ni nada oculto que no haya de saberse. Nosotros tenemos la confianza de que a su debido tiempo el Padre revelará todas las cosas como son, y nosotros seremos reivindicados y recibiremos la alabanza de parte de Dios. Dice el hermano Sugel Michelén en un sermón que muchas veces cuando hay acusaciones en nuestra contra o que alguien hace algo por algún motivo, somos prontos a juzgar y pensar, esta persona me hizo esto porque me quiere dañar o porque me quiere hacer algo malo. O somos prontos a decir, yo sé por qué esta persona dijo lo que dijo. Y juzgamos y prejuzgamos a la gente y empezamos a hablar de estas personas. Pero Sugel Michelin dice, no debemos de juzgar. 1 Corintios 4:5 dice que no juzguemos antes de tiempo. Nosotros no sabemos los motivos por los cuales las personas hacen las cosas. Si de alguna manera podamos pensar o intuir algo, no debemos de juzgar hasta que venga el Señor, y Él aclarará y Él manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá de Dios su alabanza. Puede que en nuestra carne, en nuestra humanidad, deseemos reivindicarnos y aclarar las cosas y decir, es que no es como esta persona dice. Pero dice Jesús que no le temamos al mundo. Eclesiastés 11:9. Vamos a Eclesiastés. Dice Eclesiastés 11:9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos,
pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No importa lo que recibamos, no importa de la manera en que seamos calumniados o lo que se diga en nuestra contra. A final de cuentas, Dios también juzgará todas las acciones de los corazones de las personas. Y debemos confiar en que, a final de cuentas, Dios tiene la verdad. Y a su momento debido, Él lo revelará, Él lo mostrará. Y entonces los creyentes serán reivindicados y recibirán la alabanza de parte de Dios. Versículo 27 de Mateo 10 dice: lo que les digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. En los tiempos del Nuevo Testamento, los rabinos judíos solían capacitar a sus alumnos para que supieran expresarse, poniéndose junto a ellos y susurrándoles al oído. Lo que el estudiante oía en susurros, lo pronunciaba entonces en voz alta. Lo que a través de su palabra el Señor realmente ha susurrado a nuestros oídos, debemos expresarlo en voz alta al mundo sin retener nada. Lo que el Señor nos ha dado a conocer, debemos hacerlo conocer también a otros. Somos llamados, hermanos, a que en lo que en sentido figurado, en tinieblas, Dios nos revela a nosotros proclamarlo al mundo. Tenemos que enseñarle al mundo la verdad de la palabra, del Evangelio. Otro llamado más a predicar la palabra. Cuando en sentido figurado, lo que recibimos de parte de Dios en lo oculto, lo que Dios nos dice en nuestros oídos, tenemos que proclamarlo, tenemos que hablarlo. Y dice proclamarlo desde las azoteas, en el sentido de que un lugar en el cual muchas personas puedan escucharnos. Somos llamados pues a compartir la palabra, a compartir lo que la Biblia nos enseña. Dice: lo que los digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Eso no quiere decir que el Señor va a venir y nos va a decir cosas, a una revelación diferente a la Biblia, sino que lo que escuchamos o lo que aprendemos es de la Biblia misma, la palabra de Dios. No quiere decir que va a haber una revelación diferente a la que ya está en la Biblia. Ese no es el punto. El punto aquí es que de una manera lo que aprendemos de parte de Dios, lo que Dios nos enseña a través de su palabra, tenemos que estar prestos a proclamarlo, a predicarlo y que la gente conozca también de Cristo y de su palabra. Los verdaderos discípulos de Dios no temen al mundo porque saben que Dios revelará todas las cosas. Los verdaderos discípulos de Dios también no temen al mundo porque temen más a Dios antes que al mundo. ¿Qué dice Mateo 10, versículo 28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 21. Versículo 10. Hechos 21, 10. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice al Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo, una persona que vivía para Dios, que dedicó su vida para Dios, sabía que su ministerio de alguna manera le iba a llevar a ser perseguido y ser tormentado físicamente por otros. En específico, en este pasaje vemos que Pablo quería ir a Jerusalén
Y los hermanos de las iglesias le decían, no vayas porque te van a lastimar, te van a perseguir, te van a apedrear o te van a matar. Pablo lo sabía y aún así no dejó de cumplir su ministerio. Job, una persona que vivió toda su vida alabando a Dios, adorando a Dios. Él fue tormentado, pero él sabía que al final de cuentas su alma estaba en las manos de Dios, que sabía que Dios guardaría su vida. Los verdaderos discípulos de Cristo no temen al mundo porque tememos a Dios, porque sabemos que de alguna manera la persecución puede llevar a que haya persecución física. Creo que en el lugar en el que vivimos en esta ciudad no ha sido ese el caso, pero hay otras partes del mundo en las que ser cristiano significa ser apaleado, apedreado, incluso llevado hasta la muerte. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Dios, sabe que su vida está guardada en las manos de Cristo y que nada ni nadie le puede arrebatar. De manera que este cuerpo físico, este cuerpo mortal, si la gente lo despedaza, no pasa nada porque nuestra alma, nuestra vida está guardada realmente en las manos de Dios. Si volvemos a leer Hechos capítulo 20, versículo 24, donde estábamos ahorita. Hechos 20, 24. Dice aquí Pablo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no tenía miedo de compartir el Evangelio porque sabía que su vida estaba resguardada en las manos de Dios. Si leemos el libro de Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. Veamos las palabras de Jesús, que dice, todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que toda cosa que me diere, no pierda yo nada, sino que la resucite en el día postrero. Podemos tener la seguridad, hermanos, que si tú eres un creyente, tu vida está guardada en las manos de Cristo. Porque es la voluntad del Padre, que todo lo que el Padre le da, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Un día vamos a morir, un día vamos a dejar de estar en este mundo. Pero ahí no se acaban las cosas. Tenemos la promesa de que en el día postrero Jesús nos va a resucitar. El Padre nos va a resucitar. Es la voluntad del Padre que todo lo que está en las manos de Jesús, nada se pierda. ¿Qué dice Romanos 8, 35? Adelante de Hechos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está en Cristo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú eres un creyente, nada te va a separar de Dios, nada, ni siquiera la muerte física en este mundo. Al contrario, sino que
vas a estar en la presencia de Dios. Y Jesús nos dice, no teman a los que dañan el cuerpo, no teman a los que dañan tu vida en este mundo, teme más bien al que puede echar tu alma al infierno, que es Dios mismo. No tenemos temor. El verdadero discípulo de Dios no tiene temor porque teme más al mundo, teme más al que puede enviar a su alma al infierno. Pero confiamos en que si ya hemos venido a Él, que si ya somos parte de su familia, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que si eres perseguido, si eres apedreado, si eres mutilado, si somos muertos por causa del Evangelio, por causa de ser discípulos de Cristo, no tenemos temor, porque sabemos que nuestra vida está en sus manos. Pablo lo sabía muy bien cuando escribió Filipenses. Veamos Filipenses capítulo 1, versículo 21. Un versículo que muchos conocemos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Pablo sabía que al predicar el Evangelio iba a llegar a su muerte, él estaba ganando, no estaba perdiendo una vida, no estaba perdiendo nada, estaba ganando estar en la presencia de su Creador, en la presencia de Dios. Por eso nos dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Un verdadero discípulo de Cristo sabe que cuando muera va a tener más gozo que estar aquí. Ese era el dilema de Pablo. Si vemos Filipenses 1:20, un versículo antes, dice, conforme a mi anhelo y a la esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, temiendo, deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de ustedes. Pablo decía, quiero estar en la presencia de Cristo, pero también sé que es más importante predicar el Evangelio para que otros lo escuchen. Y él tenía ese conflicto y decía, quiero estar con Cristo, pero también quiero estar con ustedes para predicar, para la obra. Por eso decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un verdadero discípulo de Jesús no teme a la muerte, porque sabe que estará en la presencia de su Dios. Un misionero llamado Jim Elliot, que perdió su vida tratando de evangelizar a un grupo indígena, muy violento, un grupo que ese grupo lo mató, porque él les quería compartir el Evangelio. Él escribió lo siguiente, no es necio el que renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no se puede perder. No es necio el que renuncia a esta vida en este cuerpo, porque es temporal, para ganar algo que no se puede perder, una vida eterna, una vida para siempre en la presencia de nuestro Dios. Dice John MacArthur en un comentario de ese texto, durante el periodo de 300 años de terrible persecución, 10 generaciones de cristianos excavaron casi 1000 kilómetros de catacumbas debajo y alrededor de la ciudad de Roma. Arqueólogos calculan que quizás un total de 4 millones de cuerpos fueron enterrados ahí. Y una inscripción comúnmente hallada en las catacumbas es la señal de un pez, una palabra griega que se usaba para decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y otra inscripción encontrada ahí era
la palabra de Dios no está presa. Un verdadero creyente no tiene temor a la muerte, no tiene temor a la persecución, no tiene temor a que destruyan su cuerpo, aunque ciertamente es algo temeroso, es que nos golpeen, que nos agredan. Es normal que temamos a la agresión, pero sabemos y confiamos que si eso nos llega a la muerte, estaremos en la presencia de Dios, porque Dios guarda nuestra vida, Dios guarda nuestra alma. Jesús dice que Él nos guarda. Romanos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera el morir en este mundo. Por eso dice Mateo 16:25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Los verdaderos discípulos no temen al mundo porque tememos más al Dios que puede destruir nuestra alma en el infierno. Y por último dice, un verdadero discípulo no teme al mundo porque recuerda que Dios le guarda. Volvamos a Mateo 10, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Un cuarto era un denario dividido entre 16, la 16ª parte de un denario, que era la moneda más pequeña que estaba en circulación en el tiempo de Jesús, en el Imperio Romano. Y dice Jesús, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Dando a entender que es algo muy barato, algo que no tiene valor, algo insignificante. Es como si el día de hoy viniera una persona, hey, te vendo 2 palomitas por 10 centavos. ¿Y qué dices tú? Pues me es más fácil agarrar 2 palomas porque están por todos lados. Es algo que no tiene valor para ellos. 10 centavos es nada. Y dice Jesús, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y la palabra aquí cae significa, puede ser traducida como brinco o salto. Y hablando de un pájaro, de un gorrión, pues es algo normal, ¿no? Ni siquiera un pajarillo da un salto sin que Dios lo sepa. No empieza a volar sin que Dios se dé cuenta. Dios tiene control de todas esas cosas, su soberanía, nada escapa. Y Dios está consciente de todas estas cosas. Más aún de eso dice versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Si Dios, el Padre, tiene control de lo que pueda parecer más insignificante, algo que no tiene valor, si tiene control de esas cosas, ¿no tendrá control de nuestra vida? ¿No estará consciente Dios de nuestras persecuciones? ¿No estará consciente Dios de los problemas que tenemos por ser cristianos? ¿Podremos decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Si Dios tiene control hasta de la hierba del campo, Dios también tiene control de nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Un verdadero discípulo de Dios no teme al mundo porque sabe que Dios le guarda, que Dios está consciente de él, que Dios nos está también guardando, aunque parezca, pudiera parecer que en tu vida de tribulación, que en tus pruebas, dices, Dios ya me abandonó, yo no tengo esperanza. No, Dios está consciente, Dios sabe lo que estás pasando, Dios sabe por tus pruebas que estás teniendo. Y somos llamados a que dice Jesús, no temáis. ¿No valen mucho más ustedes mucho más que lo más insignificante de este mundo? No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pudiéramos pensar que nada, ni siquiera el polvo se mueve sin que Dios lo sepa. Dios tiene todas las cosas bajo su control y nada escapa de su soberanía. El hecho de que Dios tome en cuenta cada una de estas cosas debería de darnos una confianza de que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Dios en su soberanía nos conoce, nos guarda, por lo tanto no debemos de tener temor, debemos confiar en el hecho de que el Señor tiene un plan para nuestra vida y que su plan no será frustrado. La gran soberanía de Dios se cumplirá y dentro de sus planes están también nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras necesidades y todas Dios ya las conoce. Un verdadero cristiano no debe tener temor ante el mundo, no debe tener temor ante lo que hay a su alrededor. Pudiéramos pensar, es que somos perseguidos y estamos llegando a la muerte. Pero dice Dios, si lo más pequeño del mundo, Dios lo tiene bajo control, tu vida también está bajo control. Aunque no parezca, aunque parezca que estás en una vida llena de problemas, sin control y problemas por todos lados, aún así el Señor tiene control de tu vida. Y somos llamados a no desfallecer, a no temer, a no preocuparnos. ¿Se interesará el Señor por nuestros asuntos espirituales? Si es más importante nuestra vida que lo que hay en la naturaleza, somos llamados pues a confiar en el Señor, a esperar en Él, porque Él tiene un plan para nosotros. Un verdadero discípulo no teme al mundo porque sabe que Dios le guarda, sabe que estamos en las manos de Él. ¿Cómo pues podemos aplicar a nuestras vidas las palabras de Cristo? No temas. Si sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, si sabemos que nuestras almas están en sus manos, si sabemos que nada se escapa de su soberanía, si sabemos que a su tiempo debido Dios revelará todas las cosas, ¿cómo podemos aplicar a nuestras vidas las palabras de Cristo? No temas. Si tu alma está en las manos de Dios, ¿qué nos puede dar temor? Si vivimos para Él, si Él nos guarda, si Él nos cuida, ¿qué nos debe dar temor? Vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Si estás en aflicción, si estás en necesidad, ¿qué dice Filipenses capítulo 4, verso 6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción
de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tienes angustia, si tienes tribulación, si tienes temor, preséntasela a Dios. ¿Y qué dice? Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. Si el mundo ve que tienes problema tras problema, tras problema, tras tribulación, y aún así tú tienes paz, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo puede ser que estés tan tranquilo si tienes tantos problemas en tu vida? Por eso dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La gente no comprende por qué tienes paz. La gente no comprende por qué tu corazón está en tranquilidad. Y es porque Dios nos da su paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Si conocemos que Dios tiene control de todas las cosas, ¿qué nos debe dar temor? ¿Qué nos debe de afligir? ¿Qué nos debe de angustiar? La respuesta sería nada. ¿Es humano que nos angustiemos? Sí. ¿Es humano que temamos? Sí. Pero Jesús nos dice: no temáis, no tengan miedo, no tengan temor. Y si tienen temor, Filipenses 4:6, presenta delante de Dios tus peticiones, tus circunstancias, y el Señor te guardará en su completa paz. Un verdadero discípulo de entonces imita a Cristo. No tiene temor porque sabe que Dios revelará todas las cosas. No tiene temor porque teme más al Dios mismo. Y no tiene temor porque sabe que Dios le guarda. ¿Cómo podemos aplicar a nuestras vidas las palabras de Cristo? No temáis. Que Dios nos guarde en su gracia y nos capacite para en cada momento, en cada circunstancia venir ante Dios y que Él guarde nuestras mentes y nuestros corazones. Hermanos, oremos ante Dios. Padre Santo, Señor, te alabamos esta mañana, Señor. Te damos alabanza a ti por toda tu misericordia, por tu gracia, por la manera en que has obrado, Señor, por la manera en que has tenido misericordia de cada uno de nosotros, que siendo pecadores, siendo dignos de muerte, tuviste a bien, Señor, el salvarnos, el llamarnos. Y ahora conocemos que estamos en tu presencia. Ahora conocemos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos, Padre. Gracias porque nos das la seguridad de estar en ti. Nos das la confianza de que en momentos difíciles tú estás ahí, Señor. Tú tienes el control y nada se escapa de tus manos, Señor. Ahora ayúdanos